Nosotros, el economista Ignacio Munjo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Una semana que ha sido muy económica aquí en Buen Día Uruguay. Hemos recibido justamente asesores económicos del Partido Nacional, también del Frente Amplio. Y bueno, sería interesante también su visión en cuanto, sobre todo, a lo que le espera a la próxima administración, entre otros temas, por supuesto, que vamos a estar abordando. ¿Se viene un crecimiento o una desaceleración de la economía para los próximos años, a nivel mundial incluso? Bueno, no es que se venga, ya está instalada hace tiempo en Uruguay una desaceleración económica, que justamente el enorme desafío que tiene el próximo gobierno es recomponer el crecimiento económico. Mucho se habla de la situación fiscal, mucho se habla de que se discute cómo se va a hacer para reducir el gasto, para achicar el déficit fiscal que llega a niveles complicados de acercarnos al 5% del PBI. A mí, en lo personal, sinceramente me preocupa más, y creo que es incluso más difícil que achicar el déficit fiscal, retornar al país atractivo para invertir de nuevo y por ende generar las condiciones para que vuelva el crecimiento económico ausente, repito, desde hace mucho tiempo. O sea, oficialmente hace un año que la economía no crece. Bueno, la economía está presente también en las portadas de los diarios de hoy, en diferentes noticias, y vamos a ir y venir con Ignacio para charlar de diferentes temas, porque son muchos los tópicos que vamos a plantear hoy junto al economista Ignacio Munjo. Leo Lorenzo está pronto para abrir el kiosco virtual. Claro que sí, y aquí ya tenemos la portada del diario El País. Paraguay condena a Uruguay y NIN replica que actuó la justicia. ¿Qué pasó? 3 ciudadanos paraguayos detenidos aquí en nuestro país, acusados de fomentar la industria del secuestro en Paraguay ya hace algún tiempo. Bueno, la justicia le dio un estatus de refugiados y marcharon hacia Finlandia. Los paraguayos, obviamente el gobierno paraguayo está indignado por esta situación. NIN Noboa, el canciller uruguayo, dice que esto fue una situación entre la justicia, ACNUR, de la Oficina de las Naciones Unidas, y las autoridades. Es más, la jueza dice que el juez paraguayo ya sabía de la liberación desde hace algún tiempo y que podían haber actuado. El abogado de los paraguayos, uruguayo él, dice que se enteraron por un mail hace apenas algunas horas. Acá vemos a Álvaro Gutiérrez. Bueno, Nacional no jugó bien, pero ganándole ayer 1-0 a Danubio, colocándose al tope de el clausura y al tope también de la tabla anual. Veremos hoy cómo va Peñarol, si puede de alguna manera descontar algunos puntos de su tradicional rival. El semanario Búsqueda dice: se perfila negociación difícil en la oposición de cara a un eventual balotaje y futuro gobierno. De acuerdo a palabras de Ernesto Talvi, candidato del Partido Colorado, no es tan claro que muchos colorados apoyen a la calle Pou en un eventual balotaje. Esta es una afirmación bastante particular. Uno descontaría, ¿verdad?, que hubiera entonces una coalición, por así decirlo, entre blancos y colorados. Esto no sería tan así. De acuerdo a esta información, algunos colorados preferirían votar al Frente Amplio antes que a la calle Pou. Pasamos a el diario El Observador. Tiempos de pantallas. Es el momento en que los candidatos han dejado de alguna manera o han reducido sus giras por el interior, sus visitas a los barrios, para concentrarse en las pantallas. Estamos hablando de la televisión, estamos hablando de Instagram, YouTube, Facebook, redes sociales, lo que se le ocurra. A partir de este momento, a tan solo 18 días de la elección nacional, las pantallas están predominando en la agenda de los candidatos. La diaria, nuevo round, las afirmaciones de la calle Pou sobre una eventual política de cupos para la educación terciaria generan polémica en la UDELAR. En la entrevista realizada para el libro 11 Rounds de Alfredo García, bueno, una de los ítems o de las preguntas que el candidato del Partido Nacional dice es que habría que rever el ingreso libre para cualquiera a las facultades. Dice que no necesariamente hoy que hay un ingreso libre puede uno estar libremente, ya que entra a una facultad y hay 300, 400, 500 personas y si no llega una hora antes no puede sentarse adelante. ¿Es un libre acceso o de alguna manera es un obstáculo?
Tema controversial, sin duda, y que va a aparecer también en la campaña. Pasamos al diario La República. A puro pulmón, Martínez alcanzó su más alta intención de voto, llegando al 41%. Esto de acuerdo, insisto, a la encuesta de Radar. Operación Morgan, el general Cristi y Castiglioni, obviamente referentes de la dictadura, felicitaron a los asesinos de Blair en su momento. El diario La República publica una copia justamente de las felicitaciones de estos dos generales a las personas que participaron de la Operación Morgan, en la que habían caído 16 militantes comunistas. Estas, entonces, han sido las principales novedades, las principales noticias de nuestros diarios. Así que volvemos a la mesa con el economista Munjo. Bien, ahora sí, continuamos hablando con el economista Munjo luego de una breve introducción del panorama más internacional, pero vayamos a lo local, a lo nacional. Usted dijo, Uruguay tiene un tesoro muy grande, que es el grado inversor. Justamente en estos días en que toda la polémica fue suscitada por el tema de las calificadoras, sobre la influencia que se puede ejercer o no sobre las mismas, ¿qué nos puede decir al respecto, Munjo? Creo que lo que hay que tener claro es que lo que están, ¿qué califica una calificadora? Porque mucha gente habla de las calificadoras y es una agencia, una empresa internacional que mira a los países, así como también mira a empresas privadas y le pone una nota que esa nota refleja la confianza que la calificadora le puede ofrecer a sus clientes de que un país que está emitiendo deuda, endeudándose en los mercados, va a pagar sin ningún tipo de inconvenientes esa deuda. Eso es lo que dice una calificadora. Y cuando un país tiene grado inversor como Uruguay, significa que hay una empresa independiente del país que está diciendo, acreditando que Uruguay, en este caso, va a poder pagar en el largo y mediano plazo la deuda pública sin ningún problema. Por lo tanto, le dice usted, señor, usted, empresa, usted, fondo de pensión, préstele plata a Uruguay y tranquilo, porque no va a tener problema en cobrarlo en el largo plazo. Eso es lo que es un tesoro. ¿Por qué? Bueno, porque le permite al país financiar sus necesidades de fondos que no le alcanza, porque Uruguay tiene un déficit y lo va a seguir teniendo por mucho tiempo, y siempre tuvimos, a menos de algún momento muy excepcional, a tasas bajas y a un financiamiento de largo plazo y seguro como tiene hoy el país. ¿Por qué digo que es un tesoro? Porque es difícil de mantener y no es algo que a lo largo de toda la historia lo hemos tenido. ¿Y sobre de qué depende que se mantenga o no? Que fue suscitada también la polémica. Depende de muchos factores que se resumen en si la deuda que hoy tiene el país tiene una trayectoria en los próximos años sostenible. ¿Qué quiere decir que es sostenible? Que el esfuerzo que tiene que hacer el país para pagarla es razonable, dada las restricciones que lo pueden poner al país a hacer un esfuerzo desmedido para pagar. Para que se hagan una idea, hoy Uruguay tiene una deuda pública del entorno de entre el 65 y 70%, porque siempre sale 3 meses rezagado el dato. O sea, cuando salga a fin de año va a andar en el entorno del 70% del PBI, que viene creciendo, es un dato ya elevado. Y lo más importante, si no se hace nada, y esto es lo que hay que tener claro, si Uruguay no hace nada en los próximos años, que quiere decir que no haga nada, que mantiene un déficit del entorno del 5% del PBI y que la economía no crece como hace ya más de un año que en el Uruguay no hay crecimiento económico, la deuda alcanza en los próximos 5 años niveles superiores al 90% del PBI, que son los niveles que hoy tiene Argentina. Claro. ¿Y qué hablamos todos los días de Argentina? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Argentina para reestructurar la deuda porque no la puede pagar? Porque está en los niveles que tendría Uruguay si no hace nada en los próximos 5 años. O sea, tiene que actuar ya. La próxima administración sí o sí tiene que actuar. tomar unas medidas al respecto. Digo, Ignacio, yo tengo amistad personal con Ignacio. No es una situación que se parezca a nada. Entre otras cosas, Uruguay tiene reserva como no tiene Argentina. Uruguay está emitiendo deuda a 2055. Dije en 5 años. En 5 años puede llegar a la situación. Pero, porque insistí mucho en el tema del crecimiento. Y UPM mediante, es verdad. Inversión del ferrocarril mediante, es verdad. O sea, no porque estén dadas las condiciones para que vengan inversiones productivas. Todo eso me parece que está fuera de discusión. Pero seguro vamos a tener un crecimiento del 2% del PBI. Seguro esas inversiones aportan aproximadamente un crecimiento del 2% del PBI. Pero si el resto de la economía, como ya está pasando muchos sectores productivos, están cayendo, porque hoy si uno se fija qué está pasando con el sector agropecuario, qué está pasando con la industria manufacturera, qué está pasando con la construcción, los grandes rubros que generan
actividad económica en el país no están estancados, están Pero la cayendo. construcción debería crecer. Bueno, va a crecer ese, pero si el sector industrial, el sector agropecuario, otros sectores de actividad de servicios, el comercio, el turismo, que vamos a tener una temporada compleja, no crecen, ese 2% que va a aportar UPM no va a compensar la caída. Entonces no hay que pensar que vamos a crecer 2% en términos generales de la economía. Va a aportar 2%, pero si no crece el resto, por lo menos que se mantenga estancado sin caer, puede está ser pasando hoy, ¿no? que no está pasando. Puede ser que no No, tengamos. lo que está pasando hoy es que no crece. No crece en promedio por una medición complicada que ya hemos discutido ampliamente de las telecomunicaciones. Si uno se fija el resto de la economía uruguaya sin ser telecomunicaciones, no hay caída. Entonces, cuidado, pensar que algo que vamos a tener, que es muy bueno, que es una inversión muy importante, alcanza solo para mantener el crecimiento. No alcanza. Hay que hacer otras cosas para que el resto de la economía uruguaya también crezca. Quiero ir hacia esas otras cosas, porque ya vamos a volver sobre la variable turismo, y es cierto lo que decía Nicolás, que hay un 2%, esa especulación sobre el 2% de lo que pueda aportar la inversión extranjera, UPM u otros, pero sobre todo UPM, sería lo que le podría dar cierto alivio. Ahora, si no se reestructura el Estado, ¿estamos en la misma situación, digamos, para los próximos 5 años? Es decir, lo que aporte UPM en tanto se engrose todo lo que es la administración pública, digamos, ¿no va a tener efecto en el déficit fiscal? No alcanza solo con el crecimiento para frenar esta tendencia creciente fuerte de la deuda pública. Nosotros hicimos los cálculos, el cálculo de la dinámica de la deuda, o sea, qué va a pasar en los próximos años con la deuda, se puede simplificar en Uruguay porque hoy tenemos una parte de la deuda en dólares que está adecuado a la economía uruguaya. En el pasado no, en el pasado teníamos un 90% de la deuda en dólares, me estaba refiriendo a previo al año 2002. A partir del 2003 empezó a desdolarizar y hoy tenemos aproximadamente la mitad de la deuda en pesos y la mitad de la deuda en dólares. Eso es importantísimo porque ahí nos deja una variable afuera, que la variable de tipo de cambio no nos hace subir de golpe la deuda como pasaba en el pasado. Hay dos variables relevantes para la deuda. Y una internacional que también hay que tener presente, que es la tasa de interés, que no la manejamos, que viene como dada y que afortunadamente nos ha dado buenas noticias. Nos ha dado buenas noticias, porque la tasa de interés es lo que vamos a tener que ir pagando cuando renovamos esta deuda en los próximos años. Y acordate, Nico, que yo estoy hablando 5 años, no hoy. O sea, lo que estoy diciendo es que llegamos a la situación argentina dentro de 5 años y no se hace nada. Y ahí viene lo del gasto público. Entonces, hay dos variables que el gobierno puede manejar. El gasto público, que es a través del cual se genera un déficit que hay que pagar todos los años. Si no alcanza, ¿cómo se paga un déficit? ¿Cómo hace una familia para pagar lo que no le alcanza? Pide prestado. Lo mismo hace el Estado. No le alcanza, pide deuda. Y eso acumula todos los años. Usted dice que hay que recortar el gasto. Hay que hacer algo para tiene frenar. que recortar el gasto. Hay que frenar el déficit. ¿Cómo se recorta el gasto público? Es muy complicado. Muy complicado. ¿Por qué? Porque durante la actual administración, lo más fácil para cortar el gasto ya se hizo. ¿Qué es lo más fácil? Frenar las inversiones. Porque es y en el corto plazo, ojo, en el corto plazo lo menos doloroso. Muy grave en el largo plazo, porque si uno frena todas las inversiones de las empresas del Estado, como se han frenado, si frena las inversiones en los distintos rubros. Un paréntesis de 10 segundos ahí. También es lo que se hizo en el gobierno de José Mujica, que después se critica que es lo que generó el déficit. Cuando hubo plata, se tiró todo a invertir como si no hubiera mañana. Y sí, cuando agarró Vázquez, agarró un agujero así porque no teníamos dinero en caja. Entonces, el tema punto que, de equilibrio es bastante complicado. El tema que es ni tanto ni tampoco, ¿no? O sea, y aparte, ¿cómo se invierte? Hay que invertir bien y hay que invertir, porque acá hay una cosa, nosotros tenemos empresas del Estado que necesitan invertir para poder sobrevivir en un mundo interconectado y con tecnología en avance. O sea, UTE tiene que invertir mucho en transmisión de energía, se invirtió mucho en generación, en los molinos, en energía eólica. Tiene que invertir mucho en transmitir esa energía que se genera de forma sostenida y consistente a toda la red del país. Eso sale mucho plata, hay que invertirlo. Este periodo no se invirtió, hay un plan que no se está cumpliendo. O sea, de alguna manera, para controlar el déficit permanentes. no se invirtió. Entonces usted se bajó dice, la eso inversión. Es lo fácil. ¿Y qué es lo difícil? Porque ahí ya hablamos de la renta. Hay algo que es imposible, que es frenar aquello que está comprometido por la Constitución, que es la evolución que tienen las jubilaciones, las pasividades. Eso habría que modificar la Constitución para cambiarle la tendencia, que es que se ajustan con el índice medio de salarios. Ahora, después está... No lo va a hacer ningún gobierno. No, por eso, o sea, digo que eso dejémoslo de afuera, eso no se mueve. Después tenemos la parte de gastos no personales. Hay un 10% del gasto público que son gastos de oficina, de administración, de vehículos, mantenimiento. Pero no hacen a la cosa, digamos. Bueno, es un 10%.
Después hay un 15-20% de remuneraciones, sueldos de los empleados públicos. Y ahí está de vuelta, que no se puede hacer mucho en la medida que la inamovilidad real o impuesta en muchos lugares, porque la movilidad no es tan así, ¿no? En todas las oficinas públicas cambia de acuerdo a las empresas públicas, pero asumamos que existe la inamovilidad generalizada, ahí la única forma es no renovar vacantes en la medida que las personas van retirando del servicio público. O sea, entonces es muy lento. Esa una es muy medida lento, válida. Es lento. Lo hicimos, Uruguay lo hizo en el pasado, ¿no? O sea, esto se hizo con críticas, obviamente. Acá lo que hay que tener claro que todo ajuste de gastos es dañino, o sea, genera efectos negativos sobre la economía porque es menos recursos que se están disponiendo. Y cuando se habla de que el crecimiento económico tiene que ir por otro lado, no por el ajuste del gasto, sino justamente siendo atractivos para inversiones privadas en el país. También dice usted, es un país caro, los combustibles son caros, los salarios son altos, la rentabilidad es cuestionada, digamos, para un inversor privado Sí. cuando se decide dónde invertir, ¿no? Así es. Para optar por Uruguay. Así es. Entonces, por ese lado también podría ser una posibilidad, olvidarnos del ajuste, del recorte y buscar alternativas para traer la inversión privada, mayores medidas en ese sentido. Las dos cosas se necesitan, o sea, no alcanza, esto no es una alternativa, o esto o lo otro, o sea, frenando solo el gasto y haciendo el ajuste razonable, implementable sin generar un colapso social de gasto, nuestros cálculos muestran que lo razonable es pasar del 5 al 3% en los próximos años de déficit fiscal. O sea, ¿por qué? Porque es muy complicado bajar el gasto, esa es la realidad. Entonces, hay que hacer, yo le llamo una microcirugía, oficina por oficina, rubro por rubro del presupuesto, y analizarlo y ver, bueno, acá se puede, acá no se puede, pero eso es un trabajo... El ministro de Economía, Daniel Martínez. Lo Parece el ministro de Economía, Daniel Martínez. lo tiene que hacer sea quien sea. Básicamente porque es la necesidad, o sea, más. Y después lo otro que también hay que hacer es lo que recién decía, que vuelva la inversión. Y la inversión no va a volver si no están dadas las condiciones de rentabilidad para que alguien que invierte tenga una ganancia. Hoy es muy difícil encontrar en todos los sectores productivos posibilidades reales de inversión atractiva. Lo de UPM, que recién hablábamos, o sea, es el ejemplo más claro. A mí la forma que más me gusta analizar la inversión de UPM es fijarse el contrato y ver todo lo que tuvimos que darle como sociedad, el gobierno uruguayo y la población uruguaya a UPM para que concrete la inversión. O sea, todo eso se necesita mejorar para todos. Conceder. No es conceder, es dar las condiciones para que haya rentabilidad. UPM se agarró de herramientas que ya teníamos. UPM va a tener El gobierno dice una que no hizo ninguna, más allá de la infraestructura. Va a tener una infraestructura medida con una inversión que es casi de la misma magnitud que de la planta. O sea, el ferrocarril central cuesta casi lo mismo que toda la inversión de UPM. Eso lo vamos a pagar todos los uruguayos. De hecho, ya lo estamos pagando, muchos de los cuales ya están invirtiendo esto en instrumentos financieros para financiar el ferrocarril. 2, el contrato de UPM presenta algunos aspectos fundamentales que son diferentes al resto de las inversiones de los uruguayos. Uno, en materia laboral, por más que el PIT-CNT lo discuta, hay escrito, porque esto se puede leer en el contrato, una serie de pasos previos a que se concrete una ocupación que no están disponibles para todo el mundo. O sea, se asegura que la ocupación es un último recurso y que no se va a llegar hasta ese límite previo de toda una salvaguarda de medidas. Se le da una formación especial. Hoy no tenemos en Uruguay la mano de obra disponible y calificada para operar la planta. Entonces, ubicada en la zona donde se va a instalar la planta, ahí va a estar formación por parte del Estado a personas para que puedan ocupar los puestos de trabajo que se van a generar. Entonces, le estamos dando formación a medida, le estamos dando infraestructura a medida, le estamos dando una regulación laboral a medida. Le estamos dando, y esto es muy importante, o sea, una carga tributaria muy inferior, porque está en zona franca, que el resto de las inversiones. Por lo tanto, si hoy tuvieran, y esto es el punto hacia donde Uruguay ya tiene una agenda, y eso es lo lindo. O sea, Uruguay, para los próximos años, tiene una agenda para generar inversión. Es agarrar el contrato UPM y decir, señores, tenemos que hacer estas cosas para todos. ¿Y cómo? Bueno, es complicado, ¿no? Ya vieron lo que costó para ese contrato. Claro, pero lo que hay que hacerlo es generar... ¿Y qué pasa con los uruguayos que invierten, con esas pequeñas y medianas empresas que son el 90% de la realidad empresarial en nuestro país? ¿Qué pasa con el empleo de los uruguayos? Hay mucha preocupación, se mantiene estable en el 9%, no se ha logrado bajar ese guarismo. ¿Qué pasa con los uruguayos también, más allá de los atractivos que podamos ofrecerle al mundo? Los uruguayos están
en una situación extraña. O sea, yo creo que la mayoría de la gente no es consciente de lo complicada que está la situación económica. Y hay que saberlo, que hoy tenemos una realidad de consumo, de nivel de vida, de acceso a viajes, a comprar bienes que están en dólares, como autos, motos, electrodomésticos, que se hace muy difícil de sostener en los próximos años si no hay inversión, si no hay reforma. Estamos en el límite de poder sostener la mejora enorme del consumo y del nivel de vida que Uruguay experimentó en los últimos 15 años. Se hace muy difícil. ¿Por qué? Porque hace ya 5 años que la inversión cae. 5 años consecutivos de caída de inversión. Es verdad que va a haber ahora un repunte con UPM, pero el resto del Uruguay no está teniendo inversión. No hay crecimiento, no hay inversión, hay consumo, por ahora. El salario que crece y sigue creciendo, y es verdad, y se muestra permanentemente como un gran logro, tiene otra contra. En el mercado de trabajo no es solo el salario, sino es la cantidad de personas que están ganando ese salario. Y si uno se fija, el empleo, la cantidad de personas empleadas, hoy hay 67.000, casi 70.000 personas menos trabajando que en el fines del 2014. O sea, por salarios más altos estás haciendo una relación con el tema de que hay menos personas contratadas. No es la única razón, o sea, hay varias razones que explican que haya menos personas contratadas que en el 2014. Lo que es una realidad es que cuando uno mide la masa salarial, que es la cantidad de salario que ganan las personas que están trabajando, es hoy menor que la que teníamos en el pico de diciembre del 2014. O sea, los recursos que hoy tienen disponibles los trabajadores que están empleados y ganan un salario es menor que la que era en diciembre del 2014, a pesar de que el salario creció, porque creció para los que trabajan y los que no tienen empleo no cobran nada. Ignacio, apelando a tu poder de síntesis, ¿alcanza con la batería de medidas que va a implementar el Estado para atraer turismo en la próxima temporada? ¿Para qué? ¿No? Alcanza para volver a los niveles que vimos en los últimos, no el año anterior, los otros dos, enero del 2017 y enero del 2016. No alcanza, esos niveles fueron récord, no vamos a volver a eso. Alcanza tal vez para mejorar, y va a depender mucho de la elección de Argentina y los anuncios que haga el próximo gobierno de Argentina, que justo se van a dar previo a la temporada. Va a ser, el escenario más razonable es pensar en una temporada parecida a la que tuvimos este año, que fue un 30% por debajo en términos de ingresos, de recursos del exterior, y de personas, pero de gasto, que lo que importa acá no es cuántas personas entran, sino es cuánto gastan. gastan. Y ahora, lo que va a pasar es que se hace a estos niveles de precios, Uruguay está 30% más caro que Argentina. Es lo más caro de la región hoy, para 30% más para caro que elegir Brasil, como también. destino, digamos, sobre todo de cara a la temporada de verano. Te pregunto concretamente, en base a quién gane las elecciones en Argentina, ¿también se podrían dar escenarios distintos de cara a esta temporada? ¿Puede haber un cambio de actitud del turista en base también al resultado de la elección en el vecino país? Sí, más que el cambio de actitud del turista que le canta venir a Uruguay, lo que más quiere es las posibilidades que va a tener. O sea, si hay un nuevo gobierno que genera confianza en los mercados en Argentina y hace que el dólar deje de subir, que está hoy arriba de 60 pesos argentinos por dólar, caiga un poco, incluso puede pasar si gana Alberto Fernández la presidencia en Argentina y presenta anuncios en los primeros días de gobierno que generen tranquilidad, que generen atractivo de nuevo para invertir en Argentina y que vuelvan algunos capitales que se fueron en estos meses. Entonces, hay que esperar. No va a haber mucho tiempo de reacción. Yo creo que hay que ir tomando medidas como se están tomando para tratar de abaratar ¿Te al Uruguay. parece suficiente en base a lo que te preguntaba, Cristian? Digo, porque hablamos otra vez de medidas que ya conocemos, descontar el IVA, pero quizás alguna medida que debería haber sido más innovadora de cara a esta situación, desde tu punto de vista, o por el contrario consideras que son suficientes? No son suficientes, pero es muy difícil generar otro tipo de medidas que puedan separarnos, acercarnos a alguien que está un 30% más caro. O sea, en un país que tiene 40% de pobreza. En un país que tiene 40% de pobres, ¿quién piensa en ir a vacacionar? Y a un lugar que sale 30% más caro de donde estás. Entonces, ese es el tema. Podemos acercarnos con estos descuentos, pero estamos lejos todavía de competir con precios con los propios destinos turísticos argentinos o incluso Brasil, ¿no? Que también está bastante más barato que Uruguay. Entonces, al argentino que puede salir de Argentina, le hace mucho más barato ir a Brasil que venir a Uruguay. Muchísimas gracias, Ignacio Mullo, economista, director también del Centro Económico del IEM. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana sobre los distintos temas.